En una fría mañana de septiembre de 1999, el silencio en la planta de Tokaimura fue roto por un destello azul que anunció el principio de una tragedia inimaginable. Lo que comenzó como un día rutinario para los técnicos de la planta, rápidamente se transformó en un horror indescriptible. Bajo la presión de plazos inalcanzables y procedimientos imprudentes, una serie de decisiones fatales desataron una pesadilla radiactiva. Las consecuencias de aquel error marcaron uno de los episodios más espantosos en la historia de la energía nuclear. El 30 de septiembre de 1999, en la planta de reprocesamiento de combustible nuclear de Tokaimura, en Japón, los técnicos Hisashi Ouchi, Masato Shinohara y su supervisor, Yutaka Yokokawa, comenzaron su rutina de preparación y manipulación de materiales peligrosos de uranio. Mucha gente entiende la toxicidad de la cultura laboral, pero nadie la entiende mejor que los japoneses. Hisashi Ouchi y sus colegas se vieron atrapados en una búsqueda mortal de plazos gracias a la codicia corporativa, los recortes y una cultura laboral japonesa profundamente arraigada, que a menudo no tiene en cuenta la seguridad de los trabajadores. En ese momento, la economía energética de Japón dependía en gran medida de las importaciones extranjeras hasta que se dio cuenta de que el país necesitaba ampliar sus fuentes de energía. Esto ejerció una presión extrema sobre la industria energética, lo que puso en riesgo a trabajadores como Ouchi y aumentó tasas de suicidio. La central nuclear de Tokai fue la primera central nuclear de Japón. El combustible para la planta se procesaba en las instalaciones de Tokaimura, operadas por la Planta de Combustible Nuclear y Conversión de Japón, JCO. En Tokaimura, los trabajadores convertían el hexafluoruro de uranio en dióxido de uranio enriquecido. Luego, se procesaba en gránulos en otras instalaciones. Los gránulos se colocaban en tubos, se sellaban y se ensamblaban en barras de combustible, que es el combustible primario utilizado para generar energía nuclear. Pero lo que ocurrió no es tan simple como un descuido. La falta de conocimiento y los descuidos de la seguridad de los trabajadores pronto se convertiría en su última pesadilla. Ese fatídico día, Ouchi y sus colegas comenzaron su día como de costumbre. Una de las principales responsabilidades de los técnicos de las centrales nucleares es la gestión de la mezcla de uranio en tres pasos cruciales. Primero, en el tanque de disolución, donde el sistema automatizado mezcla una concentración de uranio del 5% polvo y ácido nítrico. El segundo paso implica un tanque de inercia de forma cilíndrica, diseñado para evitar que el uranio alcance una criticidad accidental, también conocida como reacción en cadena de fisión nuclear. Además, este tanque controla el goteo de uranio en el tercer y último paso, el tanque de precipitación. Las reacciones durante este proceso crean una intensa cantidad de calor que debe eliminarse. Usando una camisa de agua de enfriamiento que rodea el tanque para eliminar el calor, los técnicos supervisan el sistema mientras mezcla cuidadosamente el uranio en este paso final. Sin embargo, 3 años antes del accidente, JCO modificó su procedimiento para acelerar la producción de este material altamente peligroso, saltándose pasos cruciales debido a la creciente demanda para barras de combustible. Para cumplir con las expectativas, JCO pasó por alto la aprobación regulatoria y les permitió mezclar ilegalmente el polvo de uranio en cubos de acero inoxidable en lugar de utilizar el equipo automatizado. Para empeorar aún más las cosas, JCO estaba atrasado con la producción de barras de combustible, lo que ponía aún más presión sobre los técnicos ya sobrecargados de trabajo. Así que decidieron llevar a cabo un proceso ya acelerado de manera aún más imprudente. También llevaron la eficiencia a un nuevo nivel al eliminar por completo su equipo de protección y usando solo ropa casual y cómoda. Fue entonces cuando las cosas se pusieron extremadamente peligrosas. Aproximadamente a las 10:35 de la mañana, sin darse cuenta del peligro inminente, Ouchi y Shinohara comenzaron mezclando el polvo de uranio en un cubo de acero, pero en cambio, excedieron el límite legal de concentración de 7 veces. Yokokawa observaba desde un escritorio de oficina, supervisando el proceso mientras Ouchi inclinaba su cuerpo en el tanque de precipitación, mientras Shinohara se paraba en una plataforma para ayudar a verter la solución. De repente, comenzaron a sonar las alarmas de radiación gamma. Ouchi había cometido un error horrible, desencadenando una reacción nuclear en cadena incontrolable.
Un destello de luz azul conocido como radiación Cherenkov iluminó la habitación mientras liberaba cantidades masivas de energía y partículas gamma, que procedieron a bombardear el área circundante como armas letales de dosis de radiación gamma. El estallido repentino de energía de la reacción nuclear en cadena causó partículas cargadas de electrones que se movían más rápido que la velocidad de la luz en el medio circundante, generando una onda de choque azul cegadora y que confirma la ocurrencia de una reacción de fisión con resultados catastróficos. El límite de exposición seguro para los técnicos y las personas que trabajan con materiales nucleares es de 20 a 50 milisieverts por año. Pero en la radiación explosiva de Japón, los técnicos recibieron una dosis masiva de aproximadamente 30.000 milisieverts combinados. Ouchi recibió la mayor cantidad de radiación, absorbiendo más de 17.000 MSV, ya que fue el más cercano a la radiación explosiva, mientras que Shinohara recibió 10.000 MSV. Al estar mucho más lejos, Yokogawa solo recibió una dosis de 3.000 MSV. Si bien el equipo de 3 personas huyó de la escena de inmediato, ninguno de ellos pudo llegar tan lejos, gracias al dolor insoportable que ahora abrazaba sus cuerpos. A medida que rápidamente se volvían nauseabundos y les faltaba el aire, Ouchi y Shinohara corrieron hacia la sala de descontaminación, donde Ouchi vomitó y finalmente perdió el conocimiento. Una vez que los funcionarios de la planta de procesamiento de combustible se dieron cuenta de la situación, evacuaron de inmediato al resto de los empleados para evitar más exposiciones a la radiación. Las autoridades llevaron a los 3 hombres al Instituto Nacional de Ciencias Radiológicas en Chiba. Sin embargo, una vez que se dieron cuenta de la naturaleza del caso de Ouchi, decidieron transferirlo al hospital de la Universidad de Tokio, donde hay personal más cualificado y equipo más avanzado para tratar y apoyar la recuperación de Ouchi. En la noche del 30 de septiembre, Ouchi llegó al hospital de buen humor y, al menos, por fuera, parecían estar bien, pero tan pronto como aprendieron, las apariencias pueden ser engañosas. Las enfermeras notaron su brazo hinchado y su piel aparentemente quemada por el sol, pero varias creyeron que sería enviado a casa pronto. Pero pocos sabían que esto era solo el comienzo de una de las muertes más espantosas en la historia. Para colmo de males, los funcionarios de JCO pintaron a Ouchi y sus colegas como tontos que querían salir del trabajo antes. Afirmaron que mezclaron el polvo de uranio en cubos por su propia voluntad para salir temprano. A pesar de la actitud positiva de Ouchi, su condición era grave. Cuando el personal del hospital se enteró de su accidente laboral, ordenaron una biopsia de su médula ósea. El cuerpo humano reemplaza constantemente las células viejas con el tiempo, gracias a los cromosomas dentro de nuestro cuerpo. Los cromosomas contienen nuestro ADN y el modelo para el proceso de reparación. Sin este mecanismo natural, no sobreviviríamos y Ouchi tampoco. A medida que los médicos recibieron los resultados de las pruebas, se dieron cuenta de que este mecanismo fundamental en sus celdas quedó dañado sin posibilidad de reparación. Los cromosomas de Ouchi se fusionaron de manera anormal o se rompieron en pedazos pequeños por la explosión de radiación sin mostrar signos de su forma esperada. Su ADN estaba tan dañado que el proceso de reparación era inexistente. Su sombrío descubrimiento hizo que pronto se dieran cuenta de que el caso de Ouchi no era un simple caso menor de enfermedad por radiación. A pesar de que Ouchi se veía bien, este periodo de buena salud sería de corta duración, ya que los médicos lo describieron como en lo que se llama la fase del fantasma caminante. Durante esta fase, el paciente puede parecer sano, pero en realidad se encuentra en una situación muy frágil, que podría durar horas o incluso días. En resumen, Ouchi era una bomba de tiempo y su insoportable sufrimiento estaba a punto de comenzar. Imagínese vivir en un mundo en el que todas las manijas de las puertas son potencialmente letales y un simple apretón de manos podría ser el último. Esta es la realidad constante y angustiosa para alguien con un sistema inmunológico casi inexistente. El costo emocional es inmenso. Cada interacción, cada salida, cada comida se convierte en un riesgo calculado. Para Ouchi, esta era su nueva realidad. Y para combatir este nuevo peligro, el médico jefe, Kazuhiko Maekawa, decidió que un ambiente estéril era su mejor oportunidad de supervivencia. Al no tener glóbulos blancos, el sistema inmunológico del técnico de 35 años era inútil en una lucha contra muchos patógenos que antes eran inofensivos.
Pero con la amenaza constante de infecciones fuera del camino, su equipo médico sabía que necesitaba un suministro saludable de cromosomas frescos para así ayudar a su cuerpo a sanar. Afortunadamente, había un tratamiento experimental contra el cáncer llamado trasplante de célula madre hematopoyética. Su cuerpo necesitaba el combustible biológico para crear nuevas células y reemplazar las dañadas. El tratamiento experimental tomaría células de médula ósea de donantes y las inyectaría en Ouchi. La idea es que estas nuevas células le dieran a su cuerpo los materiales necesarios para comenzar a producir células de médula ósea sanas de nuevo. Al ser experimental, el tratamiento exitoso requería de alguien con un sistema inmunológico que coincidiera con el de Ouchi. Afortunadamente, el personal médico pudo encontrar un donante adecuado en la hermana de Ouchi. El equipo se puso manos a la obra para administrar el tratamiento experimental. A pesar de ser el primero en el mundo en recibir este tratamiento, los médicos se mostraron esperanzados. Sin embargo, no querían darle falsas expectativas a la familia de Ouchi. Necesitaban comprender la gravedad de su situación y el resultado probable de su exposición. El propio Ouchi no comprendió del todo la gravedad de su situación. Preguntó a las enfermeras si podía irse a casa y también preguntó sobre el riesgo de desarrollar leucemia de una exposición tan alta a la radiación. Sin embargo, no tuvo el lujo de tener tiempo para desarrollar leucemia y los efectos de la radiación. El envenenamiento comenzó a aparecer más temprano que tarde. La piel de Ouchi perdió su elasticidad juvenil, desprendiéndose a medida que el personal médico le quitaba la cinta que sujetaba las muchas máquinas conectadas a su cuerpo. Esto significaba que los médicos no podían usar cinta médica ni adhesivos de ningún tipo en su piel. Poco después, el pulmón del pobre hombre se llenó de líquido, sofocando su capacidad para respirar o hablar. A medida que el líquido continuaba acumulándose en sus pulmones, minó la fuerza que le quedaba, manteniéndolo postrado en una cama. Aunque no podía moverse ni hablar mucho, Ouchi todavía expresaba su amor por su esposa y familiares que aún no se habían ido de su lado. Pero su condición empeoró de nuevo, el líquido en sus pulmones le robó la capacidad de respirar por su cuenta. El equipo médico de Ouchi lo puso en respiración asistida, con la esperanza de que sus tratamientos comenzaran a sanar su cuerpo dañado. Unos 10 días después del trasplante de células madre, el Dr. Maekawa realizó otra prueba para ver si el tratamiento fue exitoso. Milagrosamente, las células madre de su hermana se vieron en todo su cuerpo, lo que indica que el tratamiento había funcionado. En los días siguientes, su recuento de glóbulos blancos volvió a alcanzar niveles normales. Esta fue una buena noticia, pero al igual que la fase de fantasma andante, duró poco. A la semana siguiente, la condición de Ouchi comenzó a empeorar nuevamente. Fue entonces cuando las cosas realmente se salieron de control. Frustrado, el Dr. Maekawa realizó una endoscopía para averiguar qué había salido mal y por qué el tratamiento fracasó. Lo que descubrió reveló la verdadera naturaleza de la lucha de Ouchi y de lo que se avecinaba. La endoscopía reveló que la membrana protectora de su intestino había muerto y se estaba desmoronando. Sin una membrana sana, el cuerpo humano no puede absorber agua, nutrientes o ninguna nutrición de los alimentos. Esto significaba que la muerte, el hambre o la deshidratación serían el final de Ouchi. Incluso esta noticia no era lo peor de lo que le esperaba a Ouchi. El Dr. Maekawa y su equipo investigaron más a fondo, centrándose en las células madre trasplantadas. Debido a la explosión de radiación, la exposición dejó radiación residual en el cuerpo de Ouchi, que a la vez corrompió las células sanas trasplantadas, fallando finalmente en regenerar su sistema inmunológico. Ahora, Ouchi estaba peor que cuando entró, y su sufrimiento estaba a punto de aumentar exponencialmente. Comenzó a sufrir problemas intestinales, produciendo alrededor de 3 litros de diarrea al día. La pérdida de líquidos continuó empeorando a medida que perdía el control completo de sus intestinos y comenzaba a sangrar internamente. Su sangrado había empeorado debido a la pérdida de la membrana protectora. La pérdida de sangre fue tan catastrófica que los médicos tuvieron que reemplazarla con 10 transfusiones de sangre al día. Esto también significaba que Ouchi sufría un dolor constante, necesitando un goteo de fentanilo para aliviar su sufrimiento. Su piel sufrió ampollas y desprendimientos hasta el punto en que su cuerpo ya no podía retener ningún líquido. Con el peligro de deshidratación que se avecinaba, su equipo médico trabajó incansablemente para reemplazar la pérdida de 10 litros de líquido al día.
El personal del hospital envolvió a Ouchi en vendajes para ayudar a preservar los líquidos, pero esto solo empeoró la situación, ya que su piel se pelaba y clamaba por líquidos. Su pérdida de líquidos se volvió tan severa, que los médicos tuvieron que medir cuánto estaba perdiendo para saber qué reemplazar. El problema era tan terrible que reemplazar todos los vendajes de Ouchi tomaba casi medio día. Finalmente, el Dr. Maekawa comenzó a usar injertos de piel en un último esfuerzo por ayudar al cuerpo de Ouchi a retener líquidos. Sin embargo, con una deshidratación severa, los injertos de piel no pudieron adherirse a la desintegración de piel de Ouchi. Su dolor era insoportable, pero su familia mantenía la esperanza de que mejorara. En un momento dado, Ouchi no podía abrir ni cerrar los ojos, y las enfermeras incluso informaron haberlo visto llorando sangre. Si bien es posible que lo hayan pensado, su equipo médico no se atrevió a decirlo en voz alta. El tiempo de Ouchi se estaba acabando. El Dr. Maekawa y su equipo médico trabajaron todos los días para ayudar a Ouchi, pero sus esfuerzos fracasaron. 2 meses después de su trabajo, Ouchi no mostraba signos de mejora y había pasado por una agonía inimaginable, pero su familia no se rendía. Y, sin embargo, Ouchi no podía aguantar más y solo quería estar en casa. Finalmente, el dolor de Ouchi se volvió tan abrumador que el personal médico lo colocó en un estado comatoso inducido. Su mejoría temporal fue de nuevo de corta duración, ya que los médicos se dieron cuenta de que sus órganos estaban fallando. Primero, su corazón bombeaba al doble de la velocidad que debería haber sido, debido al continuo estrés en su cuerpo. Aunque estaba en un estado de reposo, su corazón latía como si estuviera compitiendo en una carrera de 100 metros. Trabajó tan duro durante ese tiempo que eventualmente dejó de latir. Debido a que no había una orden de no resucitar, lo trajeron de regreso. Pero una vez que lo hicieron, su cerebro, aunque activo, apenas pendía de un hilo. Poco después, su hígado y riñón dejaron de funcionar, dejándolo completamente dependiente de las máquinas para mantenerlo con vida. Al darse cuenta de que el final había llegado, el Dr. Maekawa habló con la familia de Ouchi, convenciéndolos de firmar el no resucitar y poner fin al sufrimiento de su ser querido. Luego, el 21 de diciembre de 1999, a pesar de los mejores esfuerzos del médico, incluidos los trasplantes de células, injertos de piel y transfusiones de sangre, el cuerpo de Ouchi no pudo recuperarse. Murió de un fallo multiorgánico. El hombre de familia trabajador de 35 años finalmente podría estar en paz. De las 3 personas del incidente, solo uno sobrevivió, ya que Shinohara también murió a causa de sus heridas relacionadas con la radiación. Aunque estuvo expuesto a niveles peligrosos de radiación, Yokokawa sobrevivió al incidente, pero su participación en la negligencia lo metió en serios problemas legales. Alrededor de 49 trabajadores estuvieron expuestos a la explosión de radiación. 6 funcionarios de JCO, incluido Yokokawa, fueron acusados de negligencia profesional y la violación de las leyes de seguridad nuclear. La compañía pagó alrededor de $90 millones para resolver las reclamaciones de compensación de las empresas afectadas y residentes locales. Poco después, JCO perdió sus licencias comerciales. Al final, la historia de Hisashi Ouchi es un testimonio desgarrador del costo humano de una industria negligente. En las profundidades ocultas de Georgia yace la cueva de la cascada de Howard, un lugar de serenidad y peligro entrelazados. Accesible junto a una carretera, este refugio subterráneo es hogar de formaciones rocosas que caen como cascadas. Pero tras su entrada fácil y tranquilidad aparente, se esconde un pasado oscuro. Aquí, un trágico incidente en 1966 dejó a exploradores atrapados en un laberinto mortal de gas venenoso, desencadenando un rescate desesperado que cobró vidas. Entre murciélagos y arañas, la cueva guarda secretos que revelan tanto su belleza como su letalidad. Enterradas en la gruesa piedra caliza del estado de Georgia, hay al menos 513 cuevas que han sido excavadas en la roca por el agua subterránea ácida, que se ha estado filtrando a través de grietas y hendiduras en la piedra. Explorar algunos de estos es un desafío, como por ejemplo la cueva de Ellison, que tiene las 2 caídas más profundas de los Estados Unidos, fantástica a 178 metros, e increíble a 134 metros. Otras cuevas, sin embargo, son mucho más fáciles, lo que las hace adecuadas para los espeleólogos novatos que quieren su primera experiencia bajo tierra.
Una de las más populares y accesibles es la conocida como la Cueva de la Cascada de Haorn. Parte de su popularidad se debe a lo fácil que es llegar a la entrada, que se encuentra justo al lado de una carretera. También hay una pequeña cascada sobre la entrada, pero no es de ahí de donde recibe su nombre como cabría esperar. Se llama la Cascada de Haorn porque las formaciones rocosas en su interior parecen estar cayendo en cascada por las paredes. Hoy en día, las puertas de hierro protegen parte de la cueva donde las paredes están cubiertas por el silabario cherokee, que es un tipo de escritura inventada a principios del siglo XIX. Según sus creencias, las cuevas son una puerta de entrada al inframundo, y se cree que la escritura describe a 3 cherokees que fueron asesinados o capturados allí. Este escrito también se remonta a la Guerra Civil Americana. Las puertas se levantaron porque, a pesar de que la entrada es claustrofóbica, el resto de la cueva es bastante horizontal y fácil de navegar. Esto llevó a que la escritura quedara cubierta de grafitis, por lo que se construyó una puerta para protegerla. Sin embargo, a pesar de que no se puede llegar a esa parte de la cueva sin permiso, todavía hay un área enorme para explorar. Son 2.300 metros de pasajes. En la parte posterior del sistema hay una cámara conocida como la Sala de Esculturas de Barro, donde la gente saca arcilla del suelo y construye esculturas para dejarlas allí. También está llena de murciélagos y cientos de arañas para aquellos que los encuentran más interesantes que aterradores. En su mayor parte, la cueva de la Cascada de Haorn puede ser un gran lugar para visitar, pero no todo en la cueva es tan agradable. Una de las cámaras es conocida como la Sala del Desastre, porque el 16 de abril de 1966 sucedió algo terrible allí. El puesto 76 de Boy Scouts Explorer se formó unas semanas antes del 16 de abril de 1966 y ese sábado por la mañana se reunieron en Atlanta para dirigirse a Trenton, para lo que iba a ser su segunda salida. Habían dado un paseo en bicicleta juntos la semana anterior, pero esta vez era el momento de una verdadera aventura. Los 9 habían ido a cuevas antes, por lo que un viaje a la cueva de la Cascada de Haorn sería un desafío perfecto para ellos. A las 6 de la mañana, se reunieron cerca de un centro comunitario donde esperaban su líder, Phil Howe, y su asistente Mike Moss. Phil era un espeleólogo experimentado, y se aseguró de que los niños estuvieran vestidos con ropa de abrigo, tuvieran mucha comida y más agua de la que necesitarían. La noche anterior, uno de los niños incluso bromeó con su madre sobre cómo tenían suficiente agua para una semana, lo cual era bueno porque significaba que Phil se lo estaba tomando en serio. Eso y el hecho de que Phil conocía bien la cueva hizo que los niños y sus padres confiaran en que todo estaría bien. En algún momento entre las 9 y las 9:30, los niños se detuvieron en la carretera y se dirigieron a la cueva. Al ser primavera, la entrada estaba embarrada, pero podían ponerse de pie, encender sus lámparas de carburo, lavarse con el exceso de agua y explorar todo una vez que superaban la estrecha sección. En los años 60, las lámparas de carburo seguían siendo más populares que las eléctricas porque duraban más, eran mucho más baratas en ese momento y eran más duraderas. De hecho, funcionaron tan bien que algunos espeleólogos incluso resistieron hasta que se inventaron las lámparas LED muchos años después antes de volverse eléctricas. Alrededor de las 12:30 llegaron a una de las pocas secciones verticales de la cueva no muy lejos de una salida, que era un pozo de 12 metros a un lado de la sección conocida como la Cueva Grande. La caída era en forma de un bolsillo, lo que hacía fácil de escalar, por lo que Max se dirigió a una repisa en la parte inferior, mientras que Phil comenzó a ayudar a los niños a subir a una repisa a mitad de camino. Los chicos bajaron por el pozo hasta que solo quedaron 4 en el afloramiento con Phil. El resto estaba a ras de suelo con Mac. Uno de los chicos comenzó a bajar cuando Mac vio lo que describió como una llama, como la cola de un jet que venía del suelo o de la pared de la cueva. A esto le siguió una bola de fuego explosiva que tiró a Mac y a los niños al suelo. En un instante, todas sus luces se apagaron, y luego, durante 15 minutos en total oscuridad, Mac se arrastró hasta que vio la luz del día y luego una salida. Rápidamente encontró un teléfono y llamó a los servicios de emergencia. En poco tiempo, cientos de espeleólogos habían descendido desde el aire a la cueva. 5 inmediatamente arrojaron sus cuerdas a la entrada y se dirigieron a rescatar a los exploradores atrapados.
Lograron encontrar a 6 de los niños y sacarlos, incluido uno que resultó gravemente herido. Parecía que su lámpara había provocado algún tipo de explosión y sufrió quemaduras graves. Una ambulancia llegó para llevarlo al hospital, donde fue tratado por quemaduras de tercer grado en las piernas y la cara. De vuelta dentro de la cueva, Phil todavía estaba en la cornisa a la que habían llegado justo antes de que ocurriera la explosión. Estaban a solo 6 metros del suelo de la cueva y a solo 90 metros de la entrada, pero cada vez que Phil intentaba ir más lejos, se sentía débil cada vez que intentaba bajar. Mientras luchaba por encontrar una manera de salir de la cornisa, los espeleólogos volvieron a entrar para encontrar a los exploradores restantes, pero cuanto más se adentraban en la cueva, peor olía a gasolina. No tenían idea de cómo llegó allí o de dónde venía, pero de cualquier manera, al final, el olor era demasiado. Los obligó a regresar y apenas llegaron a la boca de la cueva antes de desmayarse. Luego tuvieron que ser sacados de la cueva por otros rescatistas y fueron trasladados de urgencia al hospital. Horriblemente, solo 2 de ellos sobrevivieron. La parte más peligrosa no era en realidad el gas, fue que la explosión en la cueva había dejado una bolsa de monóxido de carbono entre la entrada y donde estaban atrapados los exploradores. Los rescatistas solo tenían esperanzas que los exploradores hubieran quedado atrapados en alguna sección donde el aire estuviera bien. Alrededor de las 6:30 de la tarde, las luces se instalaron sobre la boca de la cueva a medida que se ponía el sol. Para entonces, el sargento Leroy Coxwell, especialista en protección contra incendios, había logrado contactar a los exploradores atrapados utilizando un aparato de respiración. Por suerte, seguían vivos, pero en el lado equivocado de una nube venenosa. Las luces tampoco le servían de nada a Leroy. Todo lo que podía oír eran voces en la oscuridad total. Les gritó que se quedaran quietos y que no entraran en pánico y que vendrían en cualquier momento. Sin embargo, terminaría tardando 4 horas en llegar a ellos. Finalmente, a las 10:30 de la noche, una vez que tenían nuevos tanques de aire, Leroy y algunos otros rescatistas atravesaron la oscuridad y se acercaron a los niños atrapados. Luego llegaron hasta ellos, les colocaron máscaras y los condujeron a través de los túneles oscuros. Una vez que llegaron a la boca de la cueva, uno de los rescatistas gritó a la multitud afuera que los 3 niños restantes estaban bien, pero trágicamente Phil no estaba con ellos. Al final, los intentos de Phil de atravesar la nube de gas habían sido demasiado y perdió la vida a causa del monóxido de carbono. Después, el verdadero misterio fue qué causó la explosión en primer lugar. En ese momento, se especuló que el gas podría haber sido causado por un hongo que crecía en la cueva. No fue hasta años más tarde, cuando se descubrió que un tanque roto en una gasolinera cercana había estado derramando gasolina en el suelo. El vapor de este gas se abrió paso a través de las grietas y hendiduras hasta la cueva de la cascada de Howard y lo que ahora se conoce como la sala del desastre. Finalmente se encendió con la lámpara de carburo que usaron los exploradores. En noviembre de 2020, un inquietante descubrimiento en la entrada de la cueva Verjovkina desafió las normas más estrictas de la espeleología. Una cuerda fija colgaba, invitando a cualquier incauto a adentrarse en la oscuridad. 8 meses después, el equipo de Perovo regresó para continuar su labor, solo para encontrar señales de una misteriosa intrusión. Lo que hallaron en las profundidades de la cueva más profunda de la Tierra era un rastro de incertidumbre, determinación y, finalmente, tragedia. En noviembre de 2020, un hallazgo perturbador en la entrada de la cueva más profunda del mundo, la cueva Verjovkina, puso en entredicho las normas más estrictas de la espeleología. Algunas personas que exploraban el área notaron una cuerda fija en la entrada de la cueva. Esto suele ser un gran no-no en el mundo de la espeleología, porque entonces cualquiera puede acceder a la cueva y potencialmente lastimarse o perderse si no está preparado. 8 meses después, el 4 de agosto de 2021, el mismo equipo de Perovo regresó para continuar su trabajo en la cueva de Verjovkina. Descendieron a la cueva como lo habían hecho 3 años antes, pero luego, a 396 metros, encontraron un par de crampones y un piolet. Esto no tenía sentido. Este equipo no podría haber caído en la cueva desde la entrada. No hubo caídas directas a donde se encontró el equipo.
Continuaron más adentro, hasta el campamento permanente a 609 metros. Luego, al segundo campamento a 975 metros. Y luego todo el camino a 1097 metros. A mitad de camino en la cueva más profunda de la Tierra, encontraron el cuerpo mal descompuesto de un hombre. Llevaba ropa de camuflaje, botas de rastreo, un casco, tenía 2 teléfonos celulares y todavía estaba atado a la cuerda que había usado para descender a la cueva. Por el aspecto de la descomposición, había estado allí durante meses. Aunque no tenía identificación cuando fue encontrado, las autoridades pudieron identificar al hombre como Sergei Koseev, de 37 años, utilizando la base de datos de una persona desaparecida. Luego, utilizando la información de los teléfonos celulares encontrados en él, pudieron averiguar qué había sucedido que lo llevó a la muerte. Sergei vivía en la ciudad de Sochi, Rusia, justo al este de la frontera rusa con Georgia y a unas 2 horas de la entrada a la cueva Veryovkina. Era un ávido amante de las actividades al aire libre y con frecuencia realizaba expediciones en solitario para explorar el desierto. El 1 de noviembre de 2020 se despidió de su familia como siempre lo hacía, cuando iba a una de estas expediciones en solitario y luego partió hacia las montañas Gagra. Tampoco les dijo a dónde iba, a pesar de que se dirigía a un lugar en el que menos personas habían puesto un pie que la Estación Espacial Internacional. Según los documentos y capturas de pantalla encontrados en su teléfono, parece que Sergei había pasado casi un año planeando este viaje. Había impreso mapas y materiales de las expediciones hechas por el equipo de Perovo, específicamente para navegar hacia la cueva. Primero, hizo el ascenso a las montañas, a la entrada de la cueva usando sus crampones y piolet. Luego, fijó una cuerda a la abertura y descendió a la oscuridad de la cueva Veryovkina. Usando la información que había recopilado del equipo de Perovo, transportó todo su equipo en 3 bolsas de transporte a través de los túneles y pasajes estrechos. Luego, usando un descendiente de celosía, viajó solo por los enormes ejes verticales. Llegó con éxito al primer campamento, y luego dejó parte del equipo descubierto más tarde por el equipo de Perovo, y luego procedió casi directamente al segundo campamento. Fue determinado por los excrementos encontrados en el sitio, que vivió en el segundo campamento durante aproximadamente una semana, antes de descender más a la cueva. A partir del segundo campamento, las cosas se pusieron un poco más desafiantes. Más allá de ese campamento, hay algunos ejes verticales más grandes y técnicamente más desafiantes. Además, la cueva se vuelve significativamente más húmeda a partir de ese momento. Como cualquier espeleólogo sabe, el equipo adecuado es crucial. La capa inferior de vellón estándar con una capa exterior impermeable es crucial para sobrevivir al ambiente subterráneo frío y húmedo. No está claro exactamente qué sucedió en el último momento de Sergei, pero parece como si se diera cuenta de que no podría descender más a través del agua con el equipo que tenía. En ese momento, habría tratado de volver a subir por la cueva, pero debido a que ya había descendido a un área técnicamente desafiante, no pudo volver a salir. Sergei había traído ascendientes para sus manos, pero no tenía estribos para sus pies, lo que significa que no tenía puntos de apoyo para ninguno de los largos ejes verticales. Debe haber intentado y tratado de salir de la cueva, pero entre el agotamiento y el frío, finalmente se acostó a dormir por última vez y nunca se despertó. Al encontrar su cuerpo, el equipo volvió a subir a la superficie y alertó a las autoridades. Debido a la dificultad de la cueva y la profundidad a la que se encontró el cuerpo de Sergei, se necesitaría un equipo de más de 100 individuos para eventualmente recuperarlo. También es particularmente arriesgado estar en un espacio confinado, como una cueva con un cuerpo en descomposición, porque el gas que se emite del proceso de descomposición puede acumularse y volverse tóxico a niveles lo suficientemente altos. A pesar de cuántas personas estuvieron involucradas en el rescate, terminaron teniendo que cortar a Sergei en pedazos para sacarlo con éxito de la cueva. Después de su recuperación, su cuerpo finalmente fue devuelto a su esposa e hijos en Sochi. Por ahora, la cueva de Veryovkina es la cueva más profunda de la Tierra. Pero la Tierra es un lugar grande, y las cuevas no son tan fácilmente visibles como sus contrapartes de montaña. La cueva de Veryovkina solo fue coronada como la más profunda en 2018. Queda por ver si mantendrá su lugar como el más profundo de la Tierra.
Mi nombre es José, y bienvenido a Terror Interesante. Si llegaste hasta aquí, solo quería agradecerte por verlo. Si te gustó este video, realmente te agradecería que le dieras un me gusta. Y una vez más, muchas gracias por verlo, y espero verte en la próxima.